Bueno, y ahora sí, entonces, le cedo la palabra a Horacio Botala, lo voy a presentar brevemente, es profesor, por supuesto, de la UNTREF y de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Historia, profesor de Historia, dirige el programa de Historia de las Culturas del Mediterráneo de la UNTREF y es investigador, entre otras instituciones, del Instituto de Historia Antigua y Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras. Es, por supuesto, además miembro de varias asociaciones internacionales. Bueno, Horacio, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Julián. Hay una imagen que quisiera compartir, me tiene que habilitar el webmaster ahí. No se preocupe, puede poder presentar ahora y está habilitado. Está bien, genial, ahí apareció. No sé si la están viendo. Hacemos que ahí está cargando. Bueno, debería haber aparecido. Bueno, Sí, sí. en vista del tiempo, digamos, no voy a hacer una lectura de la ponencia, porque eso, bueno, quiero hacer hincapié en puntos muy específicos y como hay algunos aspectos que tienen que ver también un poco con el método, prefiero que se parezca un poco a una mini clase, con el tiempo, por supuesto, acomodándonos al tiempo que nos conceden, ya que de alguna manera, como esto va a versar sobre la interacción entre géneros a partir del género cronístico, es un asunto en el cual ahora estoy trabajando de un tiempo a esta parte. Esta cuestión de la interacción con géneros implica, con otros géneros, implica hacer una especie de disección de lo que podríamos llamar la intertextualidad explícita que se da en la cultura letrada del medioevo occidental. Y dentro de esa intertextualidad explícita, uno de los aspectos que me interesaba no es solamente la detección de estos géneros, sino el uso que se hace de esto, ¿no? Esto implica varias capas en este sentido que tienen que ver, por un lado, con el cronista como lector de geografía y el cronista como un productor de lectura sobre la geografía. Entonces, en este plano, lo que en principio había planteado como conferencia a este congreso, que se iba a versar básicamente sobre 2 episodios relativos a Francisco de Asís y a Santa María Magdalena, mientras lo iba revisando y ampliando, pensé que tal vez sería mucho más interesante ver todos los modos, todas las modalidades que atraviesan un texto cronístico desde el punto de vista geográfico, ¿no? Entonces, en este punto, realicé una serie de operaciones que quiero compartir con ustedes. De alguna manera, los 2 ponentes que me precedieron adelantaron algunos datos que me permiten a mí ahorrarme otros, ¿no? Otros que estaban incluso en la lectura del texto original, sobre todo, por supuesto, para generar un contexto más cómodo a quienes lo leyeran. El centro, la fuente básica con la que se realizó este trabajo es una con la que tengo ya una frecuentación ya de años, está por salir, Dios quiera, un libro que ya compila algunos de los trabajos que ya había realizado, pero sobre todo toda la reformulación de la tesis que había hecho sobre ese texto. Si Dios quiere, espero que salga en Italia el año que viene. Vamos ahí a prender una vela con a nuestro amigo el coronavirus para que atenúe un poco su presión y nos permita a nosotros hacer esto. Ese texto es la crónica de Fra Salimbene de Parma, ¿no? Es un texto de una enorme importancia, no solamente para la cronística franciscana y para el horizonte de la fuente franciscana, sino, yo diría, para el horizonte completo de la producción cronística del siglo XIII, ya que cuando uno la pone en juego con otras producciones de la Italia comunal en este género, tiende a tener una primacía informativa y sobre todo interpretativa. Este es uno de los filones en los cuales la crónica se despega de ciertos paradigmas de las que partía,
Y en ese ejercicio de comparación, uno encuentra nuevos motivos, ¿no?, para fortalecer la condición excepcional que tiene esta crónica. La crónica la tenemos en un solo manuscrito. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una página de ese manuscrito, es el manuscrito Vaticano Latino 7260. Se asume, y esto se discutió hace 2 años en el último de los congresos que se realizó en Todi, de la Asociación Internacional de Estudios sobre Bajo Medioevo, que se le dedicó a Salimbeni y a la crónica, en donde estuve presente. Sigue avanzando la idea acerca de que este manuscrito representaría el autógrafo del autor. Con lo cual, no solamente tenemos manera de pensar el texto desde el punto de vista del contenido, sino también el soporte y la manera en que se producen los actos de escritura nos proporcionan también muchos elementos para entender, bueno, incluso lo que podríamos denominar la diacronía redaccional y la diacronía compositiva que tienen este tipo de textos. Lamentablemente, este manuscrito tiene faltantes al principio y al final, ¿no? El faltante en principio, se supone que esta era una crónica que comenzaba con el reinado del emperador Augusto, comienza recién en el año 1168, ¿no? Y se corta, el último dato que tenemos, se corta en 1288. Por suerte, a pesar de esta desgracia de la falta del final, la parte sobreviviente básicamente nos muestra que todo lo que tiene que ver con la vida franciscana y la propia existencia, aquello a lo que termina siendo testigo o receptor informativo, el cronista, está plasmado en el texto. Con lo cual, alguna operación que ahora voy a mencionar resultaría poco objetable si tenemos en cuenta estos cortes que se plantearon en el texto. Esta crónica se empezó a escribir, y esto lo sabemos muy bien por las propias declaraciones del autor, en 1283. La fecha es importante porque toca, ahora veremos en un momento, lo que se refiere al hallazgo o a la recuperación del cuerpo de Santa María Magdalena y algún milagro asociado con ella. Entre ese año 1283 y probablemente con posterioridad a agosto de 1288 se habría producido lo principal de esta escritura, que probablemente se interrumpió en el momento del fallecimiento del fraile. Con esto que digo, también estoy haciendo referencia a una situación también muy poco común dentro del análisis historiográfico de las obras cronísticas. Y es que Fra Salimbene indica en varios puntos el momento redaccional, es decir, no solamente tenemos la secuencia anual de los eventos, sino que también tenemos unos ciertos momentos en los cuales Salimbene dice que esto que está escribiendo lo hizo en tal fecha, puntualmente, y hoy también vamos a hacer alusión rápidamente a uno de esos elementos. Entonces, esta situación de tener una especie de información sobre la secuencia redaccional paralela a la secuencia factual, es un elemento excepcional que vamos a ver también tiene la capacidad de advertirnos a nosotros acerca de los contextos específicos en donde se asienta una determinada información. Ustedes saben, un texto cronístico, como mencionaba hace un momento, lo repito ahora, es una producción diacrónica por excelencia. O sea, generalmente parte de una obra previa, a la cual más o menos se copia, se la puede intervenir con alguna información adicional, y después se la continúa. Incluso puede esto insumir un tiempo relativamente extenso según el tipo de escritor que se esté tratando. Esto quiere decir que tenemos entre 1168 y 1288 una secuencia anual que es compuesta, armada, copiada, compilada y redactada a partir de mediados de 1283 hasta el punto que menciono, que es el del corte abrupto del manuscrito, resultas, bueno, de la propia vivencia textual.
Nosotros tenemos otros manuscritos, pero ya dependen de este manuscrito mutilado, con lo cual el manuscrito 7260 sigue siendo el centro completo de la atención de los analistas. ¿Qué es lo que pretendía hacer con referencia a la realidad hagiográfica? Acá me importan dos cosas, ¿no? Por un lado, los géneros que están involucrados, que incluso permiten establecer algún tipo de diferencia dentro de lo que sería el panorama geográfico, la relación con otros géneros que pueden portar información geográfica, y la medida en la cual el recurrir a unos ciertos géneros y al redactarlos de una manera determinada, pueden llegar a expresar un uso particular de esto. Para poder hacer esa ponderación, y por eso también un poco el cambio, la torsión que realicé respecto al tema original, hay que trazar un mapa de todos los elementos, de todos los tipos de intervención, ¿no? Y la clasificación de esas intervenciones, ¿no? Yo lo que voy a marcar ahora muy brevemente es cuáles son esos tipos de intervenciones, qué agrupamientos podemos realizar, y sobre todo a partir de esto ver qué proyecta la crónica respecto del material geográfico que recoge, ¿no? Esto, ya la propia crónica es el primer caso eminente, la primera capa eminente de uso de la geografía. Bueno, en principio habría que marcar cuántos santos y cuánta información o unidades informativas se registran de santos en la crónica, en la porción de la crónica que sobrevivió. Bueno, cuando uno la mira y contabiliza estas menciones, la impresión general es que, digamos, el recurso a la figuración de los santos parece más limitada de lo que uno cabría esperar de un autor del siglo XIII, ¿no? Y esto se va a agudizar todavía más porque, precisamente, como franciscano, está en relación con un santo reciente, digamos. Pensemos que en 1283, cuando Salimbene está escribiendo, han pasado groseramente 50 años del fallecimiento del fundador de la orden, un poco menos de 50, del momento en que empieza el proceso de fijación y manejo geográfico de la figura de San Francisco, que, no voy a abundar sobre esto, tuvo una particular característica de tensión, al menos en el interior de la orden. Esta tensión ha tenido que ver, bueno, con la producción tanto de las obras de Celano, bueno, el Anónimo de Perusa, la leyenda de los tres compañeros, sobre todo, que va a determinar finalmente una especie de solución desde la cúpula. Se mencionó ya anteriormente, y simplemente ahora lo quiero recordar, la decisión que toma en 1260, precisamente el capítulo general de la orden en Narbona, de, vamos a decir, de encomendar una biografía oficial. Esta biografía oficial, como se dijo, es la que va a ser el propio general de la orden en ese momento, Fray Bonaventura de Vanoreccio, que es la famosa legenda mayor, que es presentada luego en el capítulo de Pisa en 1263, y en 1266 se la acepta al punto de ordenar, como se dijo también, la destrucción de todas las biografías previas. Por supuesto, esto suponía ir recorriendo conventos y custodias, presuntamente liquidando, haciendo desaparecer los ejemplares de las biografías previas. El asunto es que uno de los textos que prueban que esto finalmente no sucedió, por lo menos de manera perfecta, es la propia crónica de Salimbene. Es decir, porque la imagen de Francisco está construida en la crónica de Fra Salimbene básicamente a partir de la legenda mayor y de la vita secunda. Que, ojo, uno de los colegas que me precedió mencionó allí este nombre de memorial
digamos, en honor del alma de Francisco, ese título de Memoriale aparece precisamente en la crónica de Fra Salimbene. Y los que han estado moviéndose en torno a la cuestión franciscana y han especulado acerca de qué se entendía por esta obra, la noticia que proporciona Salimbene deja entrever que ese memorial en realidad involucra tanto la Vita Secunda como el Tratado de los Milagros, ¿no? Algunos discuten que deberíamos separarlos, porque de hecho las conocemos de manera separada, pero el testimonio de Salimbene estaría indicando que habrían estado unidas, ¿no? Y este nombre de Memoriale, que es el único que ha quedado registrado fuera del testimonio salimbeniano, estaría yendo en ese sentido, ¿no? Y al ir en ese sentido, nos hace pensar acerca de qué modo de circulación tuvo. Si pensamos que por un lado teníamos el registro vital, experiencial, de Francisco, y por otro lado el conjunto de sus milagros, esto está marcando una bifurcación que va a ser importante en torno a la construcción de Francisco en la posteridad, y ya en esta generación a la que pertenece Salimbene. O sea, Salimbene pertenece justamente a la primera generación que no ha convivido con él, que no ha conocido al santo personalmente. O sea que todo lo que aparece en el texto salimbeniano deviene o básicamente de la producción letrada franciscana o de algún testimonio oral aislado en situaciones pero muy circunstanciales. De todos modos, cuando uno, digamos, mira el conjunto de las menciones, ¿no? Francisco es el santo que más es mencionado en la crónica, ¿no? Es mencionado 44 veces en el fragmento, en la porción que conocemos. Estamos más preocupados por las eventuales menciones que pudieron haber existido después del corte de la crónica, pero casi seguro tenemos la primera mención posible de Francisco, ¿no? Se lo menciona por primera vez en 1198, y lo interesante es que el comentario de 1198 tiene que ver con no solo la fundación de la orden franciscana, de la orden de los minoritas, sino también hay un comentario sobre la generación de la orden de los predicadores. Este es un punto importante porque digamos, muchas de las menciones y de las apariciones de la figura de Francisco están asociadas con Domingo, lo cual puede ser bastante llamativo en principio, en términos hagiográficos, pero en términos de uso de la geografía vamos a ver que tiene explicaciones muy probables. Amén de eso, si pensamos en otros santos que podrían haber estado mencionados, yo decía 28 santos mencionados en el fragmento supérstite, tenemos santos que están incluso mencionados más que el propio Francisco, como San Gregorio el Magno, 59 veces. Lo que ocurre que en el caso de Gregorio, ahí está funcionando la producción textual de Gregorio, ¿no? Que nos lleva a un punto importante con referencia al uso de la geografía, que es este tema del culto de la erudición geográfica. Es decir, en qué medida la relación con el santo se da por vía del cultivo de la producción letrada que está en torno a él. Un perfil que es fuerte, muy fuerte en el caso de Salimbene, junto a la cuestión de las devociones que están relacionadas con otro tipo de praxis, ¿no? Por ejemplo, la visita a los lugares santos, la peregrinación o algún tipo de devoción local que se puede desenvolver al respecto. Esto también es bastante importante porque de alguna manera va acompañando la dicotomía que está tácita en la elaboración ya de la Vita Secunda, porque si esa Vita Secunda estaba ya acompañada por el Tratado de los Milagros, eso estaba acompañando algo que también de alguna manera aludió uno de mis colegas precedentes, que es esta paulatina cesura entre la figura de la experiencia vital de Francisco y, digamos, aquellas situaciones que lo proyectan de manera trascendental para otorgarle la condición de santidad, ¿no? Entonces, en ese segundo elemento hay dos aspectos que son fundamentales. Por un lado,
el conjunto de los milagros, que en general están mucho más potenciados a partir de la muerte de Francisco, y luego el único episodio de la vida que aparece justo en la segunda, y como se aclaró también, no aparece previamente, que es el famoso tema de los estigmas. En la figuración que tiene Salimbene de Francisco, esta suerte de dicotomía se presenta también de una manera muy peculiar. Y esto lo podemos relacionar, como veremos, con uno de los modos fundamentales de uso, o la matriz de uso, de la información hagiográfica por parte de Salimbene. Me refiero al hecho de que la vida de Francisco, las vitae, van a ser funcionales a lo que podríamos llamar la cultura de la ejemplaridad. Este es un punto central de la producción letrada del siglo XIII y estrechamente relacionado con la función de las dos órdenes mendicantes. Pensemos que la orden de los predicadores, la de los dominicos, muy rápidamente empezó a generar una serie de instrumentos y de modalidades de formación y de educación destinadas a poder llevar adelante la labor predicatoria. Un resultado fundamental de esto es la cultura enciclopédica de los dominicanos, y la formación y la elaboración de colecciones sistemáticas de relatos que permitían su utilización en el acto predicatorio, ¿no? Entonces, Tomás de Cantimpré, Vincent de Beauvais, Giacomo da Varagine, son todos autores que van a empezar desde la orden dominica a producir colecciones de situaciones básicamente ejemplares. Por eso, por ejemplo, una colección muy importante en este sentido es la que hace Jacopo da Varazze, esta Legenda Aurea, que es muy nueva al momento en que Salimbene escribe, estamos hablando de 1283, probablemente una de las primeras redacciones de la legenda se generó a mediados de la década anterior, 1275-1276, o sea que Salimbene es una de las mejores muestras de la rapidez con la cual las colecciones de Exempla empezaron a circular, y empezaron a circular incluso más allá de lo que era la orden dominica, impactando en este caso a la producción franciscana. Una producción franciscana que nos abre una vía dentro de la producción del texto cronístico de Salimbene del perfil predicatorio, ¿no? Esto es muy importante porque el texto, finalmente, cuando uno ve esta interacción entre géneros, de las cuales la interacción con la geografía es una de las interacciones posibles, uno nota que la cronística, sobre todo durante el XIII y en el área de la Italia comunal, en la historiografía del centro-sur de Francia, en el sur de Germania, va adquiriendo un carácter aluvional, es decir, un carácter en el cual la cronística aparece como un texto con una gran capacidad para recibir modalidades de género muy distintas. Podría ser, por ejemplo, bibliografía geográfica, pero lo podría ser también de otros muchos casos, ¿no? Puede haber poesía, puede haber profecía, puede haber incluso, obviamente, transcripción de documentos formales mucho más relacionados con la articulación de los poderes, ¿no? Así que, en el caso de la crónica salimbeniana, este carácter aluvional está muy potenciado, o sea que esta condición potenciada también nos permite, por comparación, ver cuánto peso tiene la bibliografía geográfica en el texto en comparación con otros géneros utilizados por Salimbene. Ahora, yo mencionaba hace un momento el caso de Gregorio, y dije, bueno, Gregorio no es tanto mencionado por su acción hagiográfica, sino por su escritura geográfica. Gregorio, junto con Jacopo da Varazze, son dos autores de colecciones de Exempla. Uno muy viejo, por supuesto, Gregorio está escribiendo a fines del siglo VI, principios del VII, ¿no? Y Jacopo da Varazze, muy cercano al momento en que
Salimbene escribe. Sí, las 59 menciones de Gregorio tienen que ver justamente con su famoso libro de los diálogos, en donde, por supuesto, encontramos una de las primeras colecciones de compilación hagiográfica, una de las más tempranas, que precisamente se combinan con obras como las de Jacob, como la Vita de Patrum, ¿no? La colección digamos, de acciones y palabras de los padres del desierto, que también aparecen de este modo, y por supuesto un elemento interesante, sobre todo por lo menos para algunas de las figuras, sobre todo la figura de los evangelistas, los prólogos de Jerónimo, en donde comentaba y de alguna manera preparaba las traducciones respectivas, por ejemplo, de los evangelios. Quiere decir que nosotros a partir de aquí podemos diseñar una biblioteca geográfica de Salimbene. Esa biblioteca geográfica está teniendo estos diálogos, está teniendo la leyenda áurea y después las colecciones de la vida de los padres. Y esa colección, ese horizonte de biblioteca geográfica, al que tenemos que agregar la Legenda Mayor y la Vita Secunda con el Tratado de los Milagros, por lo menos así parece haberlo entendido Salimbene, que alimentaría, vamos a decir, las imágenes y las representaciones geográficas del lado franciscano, ¿no? Este es un punto importante. Esta biblioteca, en rigor de verdad, es utilizada básicamente como proveedora de temas ejemplares para la predicación. O sea que este es un punto, el primer punto a señalar con fuerza. Los santos aparecen no tanto por su acción milagrosa como por actitudes o modalidades que pueden servir como referente ejemplar a la conducta de los fieles. Y esto es muy claro en cómo opera algunas de estas imágenes, ¿no? Una que yo quería sacar a colación como ejemplo es lo que sucede a cuento de un episodio que se da en las cercanías de Módena con un señor, un tal Mateo Di Pio, que pretendía llegar al obispado de Módena, manifestando una ambición un poco desmesurada desde la visión de Salimbene, y que finalmente fracasa. De resultas de eso, el comentario, digamos, al fracaso de la actitud de Mateo Di Pio, da lugar a una situación ejemplar. ¿Cómo se construye esa situación ejemplar? Bueno, se construye creando, en este caso, no autoridades, sino episodios de vidas de santos, vinculadas a la necesidad de expresarse, de no tener ese tipo de ambiciones, y más bien mostrar casos en los cuales encontramos situaciones diametralmente opuestas. Y es muy interesante la secuencia y las fuentes que está utilizando, porque parte del libro de los Reyes, aludiendo a Saúl, que al principio se esconde para no ser ungido rey, pero después viene una seguidilla que está construida básicamente a partir de, por un lado, la Legenda Áurea, y por otro lado, las Vita de Patrum, más un episodio probablemente haya estado en una de las versiones, porque, bueno, sabemos que, como sucede con todas las obras compilatorias, siempre hay agregados posteriores, son textos muy fáciles de intervenir, porque está formado por conjuntos de unidades que pueden posicionarse de modo distinto dentro del texto. Entonces, algunas versiones o algunas situaciones vinculadas a la vida de los padres podrían haber aparecido en versiones más recientes, adicionadas a la Legenda Áurea. En esa secuencia aparecen San Marcos haciéndose cortar el dedo, ¿no? para probar que no era digno de ejercer el sacerdocio. Tenemos otro caso también de amputación, el de San Amonio, que es ese de cortar las orejas para no llegar al episcopado. Y después está el caso de San Nicolás, evitando también por todos los medios de llegar allí. La propia figura de Gregorio el Grande, tratando de eludir la elección episcopal. Estas son todas tradiciones. Acá nuestro tema no es discutir la veracidad factual de estos hechos, sino el hecho de que Salimbene los asume como situaciones efectivamente sucedidas, acaecidas.
Entonces, el caso de Gregorio se agregaría acá, también a partir de la leyenda áurea. Entonces, la combinatoria de estos 5 personajes hagiográficos aparecen como un elemento ejemplar para no imitar la conducta de Mateo Di Pio, ¿no? Este tipo de estrategias, yo simplemente la tomo a cuento de ejemplo, las encontramos en situaciones más episódicas a lo largo y a lo ancho de la obra, entonces, de la crónica. Entonces, el tema de los tópicos hagiográficos de la vida de los santos como elemento ejemplar es el primer punto importante. Y es interesante ver también en este caso que la presencia de San Francisco, ¿no?, en relación a este modo de uso de los tópicos hagiográficos, no tiene una presencia particularmente destacada, ¿no? Esto es sumamente interesante. Incluso la cuestión de los milagros no son especialmente tratados por Salimbene, e inclusive él siempre está recordando, ¿no?, el hecho de que, bueno, por supuesto, la acción milagrosa del santo se sigue dando y evidentemente esto supone que de alguna manera uno va a tener que ir acumulando y agregando en obras nuevas, subrayo esto, en obras nuevas, los episodios nuevos que se estén produciendo de resultas de la acción milagrosa del santo. Este punto de poner por escrito lo que no está, es un elemento también interesante para entender otras dos modos de presencia e intervención de lo hagiográfico en la crónica salimbeniana. Me refiero, por un lado, digamos, a la manifestación, a la declaración que realiza Salimbene de su deseo de escribir una vida de San Antonio, ¿no? Esto es interesante porque, bueno, sabemos que esto finalmente no se produjo, pero precisamente cuando el registro cronístico se detiene en el año 1231, el único evento que se registra de ese año es precisamente la muerte de Antonio, ¿no? Muy probablemente esta noticia se redactó a posteriori de la canonización de Antonio, que se iba a dar a mediados del año siguiente, en 1232. Entonces, probablemente Salimbene pensaba que, bueno, como aclara por ahí, si la vida me da tiempo, hay mucho para decir sobre la vida de Antonio. Y esto, por supuesto, en conexión con lo que habían sido las operaciones de construcción textual biográfica de San Francisco dentro de la orden. Por supuesto, para 1283, en donde la obra ya no había sido escrita, nosotros tenemos también incluso posibilidad de evaluar qué ha pasado con el resto, qué ha pasado con la decisión, ¿no?, de acabar con las crónicas previas a la redacción de la obra de San Buenaventura, ¿no? Acabamos de decir, las obras están y Salimbene las cita, ¿no? Es decir, hay episodios que palabras del santo, por lo menos hay un caso muy claro en donde la dependencia directa no es de la leyenda áurea, a pesar de que, perdón, de la leyenda mayor, a pesar de que Buenaventura utiliza la mayor parte del material chelaniano, ¿no?, de Tommaso da Celano, sino que forma parte de palabras que no fueron recogidas por Buenaventura y solo se pueden encontrar en la Vita Secunda. Entonces, este es un punto importante porque quiere decir que las obras siguen circulando y las obras se siguen usando. Ahora, no tenemos para ese momento una vida de Antonio, pero para ese momento, 20 años groseramente después de la decisión del capítulo general de París, más allá de la escasez de noticias que tenemos del uso de la leyenda mayor por Salimbene, como mediadora principal, por lo menos desde el punto de vista numérico, de los episodios franciscanos, se puede decir que, de alguna manera, la operación tendiente a generar un referente oficial está bastante avanzado, ¿no?, 20 años después. Es decir, no hay ninguna mención a las primeras obras de
de Celano, ni hay alusión a la leyenda de los tres compañeros, pongamos por caso, a pesar de que hay la única mención de testimonio oral sobre la vida de Francisco, que en rigor de verdad es un testimonio sobre la muerte de Francisco, viene de uno de estos tres compañeros, ¿no? De Fray León, ¿no? Y es un episodio muy interesante porque nos permite enlazar con el segundo tópico importante que quiero resaltar aquí, como para ir ya cerrando el perfil de la ponencia, que tiene que ver con la referencia que hace Fray León, que al momento en que el cuerpo de Francisco es lavado, ¿no?, para ser sepultado, ¿no?, se hicieron ostensibles los estigmas, y la figura que transmitía, por supuesto también, como se mencionó hace un momento, un cuerpo muy atacado por la enfermedad y por el estrago, decía, verdaderamente parecía un Cristo, ¿no? Este tema de la similitud, ¿no?, con Cristo, a partir de este cuerpo demacrado que presenta los estigmas, viene por vía oral, no viene por otra vía. Y esto es sumamente interesante porque uno de los componentes de lo que podríamos llamar la tensión biográfica de Francisco, hasta que se produce esta especie de pax hagiográfica de San Buenaventura, pasaba por el hecho de, uno de los aspectos pasaba por el hecho de el modo en que Francisco podía aparecer como un alter Christus, ¿no? Entonces, a partir de esa figuración, a partir de esa equivalencia inclusive, mucho del imaginario, y esto creo, por lo menos en una amplia porción de la vida del propio Salimbene, mucho de esa imagen prácticamente salió del ámbito hagiográfico. Es decir, esto es el segundo punto que quería resaltar. Salir del ámbito hagiográfico para cumplir unas funciones dentro de expresiones que podían interpretarse dentro de las claves de la historia salvífica, ¿no? Es decir, en tanto alter Christus también aparece como una figuración de Cristo, y en este punto entra dentro de una matriz interpretativa muy importante incluso para el propio Salimbene y para una corrientes significativas dentro de la orden, sobre todo en la primera y segunda generación, que tiene que ver con precisamente el joaquinismo y el deuterojoaquinismo, que se produce dentro de la orden franciscana, ¿no? Salimbene fue, por lo menos en la primera parte, por lo menos hasta 1250, en que fallece el emperador Federico II de Hohenstaufen, por lo menos según su declaración, simpatizó con el joaquinismo. Ese joaquinismo, luego del 50, aparece tal vez no como un elemento de contenido, pero sí como un elemento de matriz. ¿Y qué quiero decir con esto? Me refiero al hecho de que en la lectura joaquinista del decurso histórico, a partir de 1260 se iba a producir, por supuesto, la tercera edad dentro de la historia salvífica, y allí el papel fundamental lo iban a jugar, en la visión de los franciscanos, las órdenes mendicantes, por supuesto con un plus para los franciscanos respecto de los dominicos. Pero esa función, que lo coloca dentro de una secuencia histórico-profética, neutraliza mucho de lo que podríamos decir en torno a una vida tradicional de santo. Es decir, en este caso le cabe un papel supremo, trascendente, que inclusive luego de 1260 todavía está presente de manera tácita en muchos de los que habían simpatizado con esta visión. Y tenemos que contarlo a Salimbene dentro de este perfil, ¿no? Entonces, en este sentido, el diálogo prefigurativo, profético entre Francisco y la figura de Cristo permite quitarlo de ese ámbito, digamos, propiamente geográfico y proyectarlo hacia el ámbito profético, ¿no? Y este probablemente sea uno de los puntos fuertes de la figuración de Francisco, y la que tal vez ha atenuado mucho más
el hincapié sobre los episodios vitales del santo, ¿no? Ya que este otro papel relativizaba, subalternizaba claramente estos otros elementos. Y esto es importante para el balance final que habría que hacer al respecto, porque hay toda una tradición en la interpretación de la presencia de Francisco en el texto salimbeniano que siempre generó, bueno, un cierto estupor por la escasez de citas y de peso específico, sobre todo ahora que mencionamos la comparación con presencias de otros personajes hagiográficos, ¿no? Jacques Paul o el padre Mariano Dalatri, que han dedicado monografías específicas a este tema, no llegaron a este punto de evaluar por qué esta suerte de disimetría o desbalance dentro de la construcción de la figuración de Francisco dentro de franciscanos concretos, ¿no? Por aquí no estamos hablando del impacto, ¿no?, en el resto de la población, ni estamos hablando de impactos que se van a dar en la medida en que la posteridad agregue otras dimensiones hermenéuticas a la figura de Francisco, sino que estamos hablando de sujetos que están todavía muy cercanos, a pesar de que, repito, Salimbeni no conoció, obviamente, personalmente al santo. Entonces, esto todavía alcanza, digamos, yo no diría un papel de evidencia probatoria, pero sí de agudización del contraste, si uno piensa que Salimbene, en la propia crónica, resuelve otras situaciones hagiográficas de una manera diferente de lo que sucede con Francisco. Y el caso que quería sacar a colación, para ir cerrando ya, era justamente lo que escribe en su crónica a cuento del hallazgo del cuerpo de Santa María Magdalena en las proximidades de Aix, ¿no? En 1283, según su testimonio. Aquí la construcción cronística es muy particular, porque el inicio de lo que podríamos llamar la ofensiva hagiográfica provenzal en torno a María Magdalena comenzó a fines de los años 70, en 1279. Ahí se produce hallazgo de cuerpo, hay una traslación de reliquias, hay un cruce de relato, ¿no?, que asocia, por ejemplo, a la presencia de los primeros obispos de Aix, donde está que es el territorio dentro del cual está el locum sacrum, o los loca sacra, porque no es solamente el lugar del hallazgo, sino también la caverna donde María habría llevado adelante su vida ascética. Ese San Maximino, que sería uno de los primeros obispos de Aix, habría sido uno de los famosos 72 discípulos que el Evangelio menciona como sujetos que Jesús encomienda para la misión. Uno de ellos habría llegado al sur de Galia y sería San Maximino. Pero habrían llegado también todo el grupo, lo que se concibe como el grupo familiar de María, ¿no? Es decir, en la cual está incluido Lázaro, al que también se posiciona geográficamente como primer obispo de Marsella. Y esto es sumamente interesante porque la construcción desde el punto de vista de género que tenemos de este episodio deriva en unas situaciones que, por ejemplo, Salimbene no ha tenido respecto del material franciscano. ¿Qué quiero decir o a qué me refiero con esto? En primer lugar, no solo el reconocimiento del hallazgo, sino la simpatía que sin duda hay detrás de este hallazgo, porque precisamente los condes de Provenza eran precisamente de la casa de Anjou. Para el año 1283 ya ha transcurrido lo principal de la experiencia angevina en Italia, ¿no? Y el fortalecimiento de las posiciones güelfas, aquellas con las que simpatiza Salimbene. Por supuesto, 1283, por otro lado, está todavía viviendo negativamente la situación de las vísperas sicilianas y la eventualidad de la resolución del conflicto del Mediterráneo occidental con los aragoneses, ¿no? Entonces, el hallazgo se ve con mucha expectativa y
es notorio que en el caso de Salimbene hay una recepción fuerte de esa simpatía. Esto, por lo demás, le permite a Salimbene recordar que él conoció los loca sacra asociados con María, y particularmente el de la cueva, en su viaje, el viaje que realizó en los años 1247-1248. Apenas entrado a la orden, muy poco tiempo después de haber entrado a la orden, ¿no? Todavía está en su formación como novicio, y precisamente tiene un muy interesante viaje, que ahora no viene a cuento, pero que le permitió en su momento conocer esta caverna donde había estado María Magdalena. Ahora bien, la operación que se da a partir de 1279 y que Salimbene está recogiendo en el año 1283, digamos, ha estado acompañada de toda una serie de, digamos, de marcaje, de reposicionamiento como lugar sacro validado, resolviendo inclusive situaciones de competencia geográfica importante, ¿no? Que Salimbene se ocupa de asentar. Básicamente dos, ¿no? La pretensión de Vézelay y la pretensión de Senigallia de que lo asociado con María Magdalena quede asociado a esos dos lugares, ¿no? Y más interesante aún es que justamente para poder sostener esta victoria geográfica, recurre a dos situaciones textuales, de intervención textual y de intertextualidad con géneros distintos. Por un lado, el Liber Pontificales de Agnello de Rávena. ¿Por qué? Porque Salimbene compara la situación que se da con María Magdalena con la situación que se había dado con San Apolinar en Rávena, ¿no? Y que llevó finalmente a la traslación del cuerpo de San Apolinar in clase, resulta de los problemas que se producían en el puerto de Rávena, a San Apolinar Nuovo, ¿no? Y, digamos, la validación de esa traslación en función del hallazgo del cuerpo. Entonces ahí aparece una fuente de corte, vamos a decir, de registro episcopal, que Salimbene saca a colación. Y el segundo elemento, que esto llama mucho más la atención si pensamos en función de la transcripción de relatos milagrosos, Salimbene escribe, y todavía no se discute acerca de si transcribe, porque el tema de su eventual fuente todavía está sujeto a discusión, transcribe un milagro completo de María Magdalena reciente, ¿no? La página que ustedes están viendo en el PowerPoint es justamente la página en la cual empieza a redactar ese milagro, ¿no? Ahí ven en la columna de su derecha, al principio, ahí en rojo, aparece la palabra miraculum, ¿no? Hace la marca como para llevar adelante, como si fuera un acto de edición, ¿no? Un acto de publicación y de edición, el milagro del condenado a muerte, ¿no? Es un evento en el cual María Magdalena salva a una persona que era devota de María Magdalena, o sea, es un milagro sobre un devoto ya de la santa, asumimos, justamente en el área donde finalmente se había encontrado el cuerpo. O sea que la transcripción del milagro opera como validadora del hallazgo y también como difusora del hallazgo en función de, en este caso, de un milagro concreto que la santa habría operado. En donde Salimbene, ahí está funcionando como una especie de Tommaso de Celano, por lo menos parcialmente, con referencia a este acto de María Magdalena. O sea, lo que no ha sido registrado hay que registrarlo. Probablemente esta operación que han realizado Celano y San Buenaventura respecto de Francisco lo está relevando de hacer presuntamente esa tarea o de complementar esa tarea. Y por supuesto, la eventualidad de redactar una vita de Antonio de Padua quedó también como un proyecto geográfico que quedó en suspenso. Solo quiero decir dos cosas finales. Una,
deberíamos pensar si algunas de las obras perdidas de Salimbene no entrarían dentro del horizonte hagiográfico, a pesar de sus peculiaridades, ¿no? Me refiero sobre todo a uno en particular, el Tratado sobre Eliseo, que, digamos, dentro de los franciscanos asociados con la cultura profética, junto con Elías, son dos sujetos de un particular interés, ¿no? Salimbene recibió reliquias de Eliseo cuando se encontraba en Rávena, y las trasladó, las llevó a su sitio final, y de resultas de esto, él escribió, suponemos, fundamentado básicamente con el relato del Libro de los Reyes, una vida de Eliseo. Por supuesto, esto lo planteamos de manera absolutamente especulativa, pero ya el propio título Tractatus está implicando que esto no era simplemente un relato vital, sino que probablemente portaba también toda una serie de trabajo especulativo, trabajo, digamos, interpretativo, sobre la figura de Eliseo, que podría estar mucho más en consonancia con esta especie de bifurcación del uso hagiográfico por parte de Salimbene, o sea, la proyección ejemplar y la proyección profética. Por fin, y esto prometo es el último comentario, hay todo un asunto acerca de lo que yo llamaría los santos impugnados, ¿no? Es decir, así como se habla de santos, se habla también de santos que no deberían serlo, ¿no? Hay un capítulo sobremanera interesante sobre tres situaciones que se dieron, una en Padova con un tal Antonio Pellegrino, otra que se da en Ferrara con un tal Antonio Punciluppo, y una que se había dado en Cremona en principio, pero que tuvo difusión también en Reggio y en Parma. Si ustedes miran el mapa, son ciudades muy vecinas y que tienen una historia muy cercana, con un tal Alberto il Brentatore, ¿no? Ya los nombres son sobremanera sospechosos, pero en el caso de la narración, de la alusión a estas tres personas en el relato salimbeniano, en el relato cronístico, sale a cuento de la medida en la cual las gentes de pronto empiezan a creer en unos ciertos santos que después se va probando que no lo son. En el caso de Punciluppo, que es aquel que genera el comentario derivativo dentro del relato cronístico, hay una fuerte intervención inquisitorial allí, porque el cuerpo de Punciluppo se traslada a la catedral de Ferrara, ¿no? Y esto está apoyado por el obispo y por el colegio de canónigos de la iglesia. En un momento determinado, por supuesto, las incidencias no las relata, estas las conocemos por informaciones concurrentes. En un momento determinado aparece la Inquisición, y lleva adelante una investigación cuyo resultado es sí algo que sí Salimbene plantea, que es justamente la excomunión del colegio de canónigos de Ferrara, y el retiro del cuerpo, ¿no? Es decir, se lo exhuma, y no sabemos qué destino final tiene, pero se lo quita de allí, ¿no? Y hay una fuerte resistencia por parte del clero de Ferrara y una parte del pueblo para que esto no suceda. Esto finalmente sucede, insisto, les ahorro ahora las incidencias, pero esta observación acerca de la praxis de santificar por parte de diferentes grupos, por razones distintas, ¿no? Siempre esas razones son, en la visión de Salimbene, razones estúpidas, ¿no? Razones de tontería, ¿no? Como puede ser lucrar con la figura de este santo nuevo, ¿no? Que esta es algo que le achaca justamente al clero de Ferrara, ¿no? La tontería de los enfermos que piensan que los santos falsos los pueden curar, incluso hasta razones políticas, ¿no? El hecho de que los expulsados políticos, por ejemplo, el partido imperial que estaba fuera de Ferrara al momento,
podría haber usado el culto como una manera de llevar adelante un proceso de pacificación con los que controlaban políticamente la ciudad y poder volver a la ciudad. Ese abanico de posibilidades, por supuesto, da para cortar muchísima tela, pero esa tela la vamos a cortar en este preciso instante, lo vamos a interrumpir. Y bien, dejamos acá y bueno, les agradezco, por supuesto, la atención.